Hola, ¿qué tal, youtubers financieros? El día de hoy, en esta tarde, y bueno, ya después de comer y después de que iba a intentar hablar de este tema con tonos rosas, pues desde luego que no es lo mejor hablar en tono rosa porque las rosas tienen espinas y no me quiero espinar. Entonces pues mejor vamos a hablar con el rojo sangre, que siempre es importante hablar con el rojo sangre y con la sangre en el pecho, pero que sea para bien. Entonces hoy youtubers financieros vamos a tocar el tema de los ingresos públicos. Sé que es un video que a lo mejor no va a tener mucho que decirse porque pues a los ingresos públicos pocos le entran. Entonces vámonos. Desde luego pues para hablar de este tema vamos a tener que atender al marco jurídico y desde luego pues será nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Ley de Ingresos de la Federación y en este caso para el ejercicio fiscal del 2017, en donde, bueno, se sugiere, no se recomienda, no soy nadie para recomendar, se sugiere a los legisladores que ya no le pongan la denominación de nueva ley, yo le digo la mal llamada nueva ley. Pues obviamente cada ejercicio fiscal, ¿verdad? Vamos a tener ley de ingresos basada siempre y de la mano con el presupuesto de egresos, que ese ya llámenle ley, no pasa nada ni afecta a la ley del presupuesto y responsabilidad hacendaria, y en ese sentido, bueno, pues sí cumple con todos los requisitos el presupuesto en términos de ley. Bueno, estamos hablando de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya lo saben, el 15 de noviembre del 2016, y financieros, pues bueno, esa es una fecha que no deben olvidar. Esta legislación sobre la que nos vamos a basar rápidamente y desde luego es muy pequeñita en artículos, pero tiene artículos muy extensos, cuenta con 31 artículos, desde luego es una locura de artículos. Ojalá, señores legisladores, puedan hacer más artículos, más digerible esta legislación. De verdad, yo creo que ustedes no entienden algo y sus asesores entienden poco y se basa mucho en las anteriores y no se vale. Hay que hacer más conciencia en ese sentido, pero bueno, ojalá algún día lo entiendan y lo comprendan, y si lo comprenden verán que no vale la pena estar haciendo este tipo de complicaciones, aunque bueno, pues a lo mejor en algunos casos, ¿verdad? Y en los buenos cabildeos, pues sí resulta y repercute muy bien. Bueno, pero vamos a dejar de esto y vamos a tratarlo con la seriedad que corresponde. Y no debe olvidarse, desde luego, que cada año, ustedes lo saben, equivale en este caso a un ejercicio fiscal. Yo digo que es un periodo anual y se va a requerir siempre una ley de ingresos. Ya hablamos con relación al presupuesto, si efectivamente de acuerdo a los principios del derecho presupuestario, primero tenemos los ingresos y luego tenemos la forma en cómo vamos a hacer ese gasto basado en el presupuesto, pero en realidad, bueno, pues no se confundan por la misma fecha en la cual se publica la legislación, y es imposible que, bueno, lo que se publica para el 2017 se ahorre y eso en un momento dado se gaste hasta el 2018. Eso no se puede dar. Ojalá no se sigan confundiendo en ese sentido. Parece que el principio es al revés de lo que lo entendería cualquier lógico. Entonces, tenemos que esta legislación, pues ustedes lo saben, es expedida por el Congreso General. Todos dicen, ¿verdad?, el Congreso de la Unión. Este es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y desde luego, bueno, pues debe de considerarse lo siguiente. Si los ingresos, desde luego, se obtienen y son para ahorrarse, almacenarse, atesorarse, ¿verdad?, en la tesorería, y se van a gastar hasta el 2018 de acuerdo con la Ley de Ingresos de noviembre del 2016, o en realidad son para gastarse y
derivado del propio ingreso, es decir, va a haber un círculo, ingreso y gasto, ingreso y gasto, ingreso y gasto, ¿verdad? Eso parece que es la realidad, o son para cubrir los gastos, en este caso, de otros años. Pues no, ¿verdad? Son para cubrir los mismos gastos. Entonces aquí el principio en materia de ingresos públicos, relacionado a los principios en materia de derecho presupuestario, parece que es al revés de que lo que les platicaba que ocurre con los jóvenes que se van a casar, ¿verdad? Aquí primero hago mi plan, hago mi presupuesto, ejerzo mi presupuesto, ¿verdad? Pero desde luego en ese ínter, cuando yo hago mi plan, pues ya estoy también pensando en cómo voy a ingresar esos recursos para los efectos de que pueda hacer los gastos que estoy previendo, sobre los que estoy haciendo proyecciones. Y en este caso, bueno, pues también esta legislación, o tratándose de ingresos públicos, pues bueno, siempre se van a hacer proyecciones, aunque aquí no se llamen proyecciones, vamos a tener una serie de estimados y hay que atender entonces a una lógica a la inversa, y entonces la lógica ya no es tan lógica, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues vamos a avanzar en este sentido. Lo primero, pues, es hacer las consideraciones respecto del capítulo primero de la ley que estamos haciendo en comento, y este capítulo primero, pues, se refiere a los ingresos y el endeudamiento público. Luego, ¿verdad? De una vez, ¿para qué lo hacemos a un lado? Si hablamos de ingresos, pues ya sabemos que aquellos que soñaron basado en Texas Instrument, ¿verdad?, con relación a lo que decían era el presupuesto base cero, pues eso es prácticamente imposible de ajustarlo, de adecuarlo, y menos tratándose de algo que fue importado respecto de una empresa pequeña y en una época donde pues se creía mucho todavía en Reagan, en la señora, la dama de hierro, ¿verdad?, la señora Thatcher, y en ese sentido, bueno, pues como que intentar adecuarlo en esos términos a un contemporáneo mexicano resulta un poquito difícil, pero bueno, se intentó y bueno, se hicieron una serie de afirmaciones a ese respecto, ¿verdad? Pero así se denomina este capítulo primero de los ingresos y el endeudamiento público. Van de la mano, ¿verdad? El pasivo y el activo, pero resulta que aquí el activo todavía ni existe, estamos apenas haciendo una proyección. Así pues, en materia de ingresos públicos, pues va a haber un artículo, el primero, ¿verdad? Y de inmediato van a advertir lo siguiente. Lo primero que advierten ustedes es que esta ley, como ya dijimos, pues es aprobada en el 2016 y se refiere a lo que la Federación va a obtener en el ejercicio fiscal de 2017. Para el mismo 2017 sí, pues no va a ser para el 2018, ¿verdad? Y durante este periodo fiscal del 2017, la Federación considera, fíjense cómo dice la propia legislación, la que no debería de ser legislación es la de ingresos, pero bueno, qué bueno que sí es legislación, no sirve de mucho, ¿verdad? Porque pocos le entran estos temas y pocos intentarían iniciar acciones en este sentido. Y a ese respecto, bueno, pues considera, así la propia legislación lo establece el legislador, que percibirá los siguientes ingresos. Y entonces pues nos hace una serie de anotaciones con relación a lo que son los conceptos en general, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde van a venir esos ingresos? Pues de los conceptos que se establecen en esta legislación. Y desde luego, pues hasta las cantidades son estimadas, no lo digo yo, lo dice así la legislación, y desde luego pues nos los enumera, ¿verdad? Entonces, habrá que tener cuidado con el concepto de estimadas, ¿verdad? Pues si atendemos al diccionario de la lengua española y vemos la segunda definición que aparece ahí, pues nos va a indicar que en países como Ecuador, como México, como Perú, como Puerto Rico, como República Dominicana, cuando hablan de estimado, pues se refieren a un cálculo, ¿verdad? A una valoración anticipada generalmente del coste de alguna cosa. Y así la legislación. Entonces la legislación está tratando sobre lo que puede ser. No hay ninguna seguridad, pero ya está marcando cómo me voy a meter esos ingresos
para cumplir con lo que ya fue aprobado o con lo que va de la mano, que es el presupuesto, ¿verdad?, de gasto. Por eso se llama presupuesto de egresos. Cada que ustedes realizan un gasto, pues es un egreso, ¿verdad?, de su patrimonio. Entonces, a ese respecto, lo que tenemos, pues es que van a encontrar una serie de listas que tiene que ver con los conceptos, y lo primero, lo que siempre a veces preguntamos, bueno, ¿y tú sabes cuáles van a ser los ingresos que va a tener, por ejemplo, nuestra nación en el 2017? Y muchos se quedan así con los ojos cuadrados, y si les preguntas del PIB, pues también dudan qué es el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y no entienden si a veces los ingresos van a ser mayores al Producto Interno Bruto, si hay déficit, o si en un momento dado se cerró el año fiscal o el ejercicio fiscal en ceros, ¿verdad? Como para que pudiésemos aplicar ese presupuesto con una base en ceros. Pero no es posible, eso no es posible, eso es un sueño, esos son manejos, y qué bueno que lo sigan intentando. Ojalá algún día podamos poner las cuentas en ceros, ¿verdad? Pero el primer concepto, todo esto viene en millones de pesos, por lo tanto, cada que hablemos de miles o millones de pesos, pues nos estamos refiriendo a billones, no a trillones, como dicen los gringos. Los gringos siempre se refieren a trillones cuando están hablando en billones de dólares, y ellos se refieren a trillones de dólares, ¿verdad? Porque lo entienden como una compañera financiera que le cuestionaba que si entendía lo que eran los billones, y rápidamente lo dijo, como también yo hace mucho lo entendía, pues son 1,000 millones, ¿no? No es así, ¿verdad? Son millones de millones. Y bueno, vamos a avanzar en ese sentido, y lo que esta ley estima que va a tener México derivado de la aplicación de la legislación de ingresos, pues son 4,888,892.5 millones de pesos. Repito, 4,888,892.5 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Pues que eso es lo que aparentemente consideran ingresar. Regularmente no ingresan, ¿verdad? Todo lo que consideran ingresar, pues están como una prima que tengo yo que cree que va a ganar mucho. Pues no, eso es lo que cree, pero la realidad es otra. Regularmente siempre nos quedamos abajito, cerca de 1 billón de pesos de diferencia, y atiende a varias cosas, ¿verdad? Al déficit sobre todo. Y en ese sentido, bueno, pues nada más dicen que por parte, fíjense cómo hay contradicciones en la propia legislación, de los ingresos del gobierno federal aparentemente se van a obtener 3,263,756.2 millones de pesos mexicanos. Esto está expuesto en pesos mexicanos, ¿verdad? Y bueno, pues dicen que de ahí, que de esos ingresos que va a obtener el gobierno federal, ya estamos hablando de más de 1,500,000 millones de pesos abajo del total que va aparentemente a conseguirse, ¿verdad? Y en ese sentido, supuestamente nada más de los impuestos, o sea, los tributaristas dirían de los tributos, ¿verdad? No le llamen derecho fiscal, llámenle derecho tributario. Y en este sentido, las personas que son especialistas en materia de ingresos públicos, pues coinciden en algunas cosas, como que nada más de los impuestos se van a conseguir 2,739,366.8 millones de pesos. Entonces, nada más, si esto va a ser de los impuestos, ¿de dónde va a sacar los otros prácticamente 550,000 millones de pesos el ingreso que va a tener el gobierno federal? Si no viene nada más de los impuestos, ¿de qué otro lugar? Pero sí, esos son los estimados que se hacen. Y luego, ¿de dónde piensan cubrir los 4,888,892.5 millones de pesos? En ese sentido, pues el catálogo, lo que nos va refiriendo la legislación, lo que nos dice,
¿Cuál es el impuesto o a través de qué impuesto se ingresa más? Pues desde luego, ¿verdad? A través del impuesto sobre la renta. Es el que deja más recursos por vía de impuestos. Así le llama la legislación, impuestos. Yo no tengo nada que ver ahí, y dice que aparentemente de los impuestos sobre los ingresos pues son 1,425,802 millones de pesos. O sea, un billón, o sea, 1,000,000 de millones, 1,425,802 millones de pesos. Y entonces dice uno, bueno, pues el impuesto sobre la renta es muy buen impuesto, es una maravilla, ¿verdad? Qué bueno que muchos lo paguen. Lamentablemente, bueno, pues ustedes han oído algunos comentarios en radio, en medios de televisión, algunos especialistas que les encantan los números, pues se han dado cuenta que con relación a los ingresos por vía de impuestos, a veces se dice, lo han afirmado aquellos que andan evaluando a veces México, ¿verdad? Pues que en algunos casos se llegan a recibir más impuestos de los que realmente se dice que se reciben. A veces hay diferencias de 350,000 millones de pesos aproximadamente, pero el que tenga los datos, que lo compruebe, y el que quiera accionar en contra de estas cantidades, pues yo creo que se va a tener que juntar con un equipo muy adecuado para los efectos de posibles responsabilidades y lo que pueda acontecer en ese sentido. Desde luego, pues hay impuestos a los que dicen que son impuestos sobre el patrimonio, y esto es algo que no veo cantidad alguna a ese respecto. Pues son los mismos, ¿no? Si es impuesto sobre la renta, es impuesto sobre la riqueza, es impuesto sobre el patrimonio, pero el catálogo pues viene en blanco. Pues yo creo que sí, porque se refieren a lo mismo. El punto número 3 se refiere a los impuestos sobre la producción y el consumo y las transacciones, y de ahí se dice que aparentemente va a venir 1,240,254,3 millones de pesos. Y desde luego el impuesto al valor agregado, el que ustedes conocen como IVA, ese que dicen que solamente se traslada, que solamente paga el consumidor final. Bueno, pues reporta a los ingresos por vía de impuestos al gobierno federal de 797,653,9 millones de pesos. Y entonces pues no es un gran impuesto, ¿verdad? Sin embargo, pues deja bien. Y tenemos el impuesto especial sobre producción y servicios. Ese ya es un poco menos, estamos hablando de mucho dinero. Cuando digo es un poco menos, pues desde luego me estoy refiriendo a las cantidades que se manejan a este respecto. Estamos hablando de 433,890,4 millones de pesos. Parece que no es tan interesante. Bueno, pues ahí entra lo que a veces no han entendido sobre las gasolinas, sobre lo que en algunas ocasiones he explicado respecto de lo que fue ese IEPS, que primero se hizo tarifa y sobre el mismo se volvió a cobrar el impuesto, la tasa, y que algunos dicen que no es tasa, ¿verdad? Y que la otra no es tarifa. Pues sí se hizo tarifa y se cobró doble la tasa, según mi entendimiento, ¿verdad? Según mi razonamiento, y por eso es que de alguna manera se sube tanto el precio de las gasolinas. Fíjense lo que estoy diciendo, no del petróleo, dije de las gasolinas. Por eso es importante que entiendan los conceptos de petrolíferos, de petroquímicos. También el concepto de petrolífero no lo hice yo, ¿verdad? Ahí habrá que preguntarle a aquel hombre que duró 30 años en el poder qué pasó ahí y cómo se dio, para que un poco estén enterados de estos temas. Desde luego, ya tratándose de estos impuestos sobre producción y servicios que dijimos que son 433,890,4 millones de pesos, pues así hay que desglosarlo, ¿verdad? Y nada más sobre el combustible automotriz, de ingresos por el pago de esos impuestos especiales, pues son 284,432,3 millones de pesos. Y
hay que tener cuidado con esto, porque nada más cuando se aplica el artículo 2, fracción primera, inciso D, pues es lo que más ingresa, porque de ahí nada más son 257.466 millones de pesos. Pero cuando aplicas el artículo 2A respecto de estos impuestos especiales sobre producción y servicios, tratándose desde luego de combustibles automotrices, pues ahí vienen 26.966.3 millones de pesos. Entonces, también en el rubro, ¿verdad?, de IEPS vamos a encontrar algunas bebidas de contenido alcohólico y cerveza, y vaya que tomamos cerveza y vaya que tomamos alcohol, ¿verdad?, porque nada más los ingresos ahí son por 47.821.3 millones de pesos. Repito, 47.821.3 millones de pesos. ¿Y qué creen? Pues se toma más cerveza y bebidas refrescantes, es decir, nos afectamos más con la glucosa, ¿verdad? Nos encanta que las aseguradoras tengan trabajo, pues a través de estarnos protegiendo, y que los hospitales tengan mucha chamba. De bebidas alcohólicas, pues son 14.696.1 millones de pesos, y de cervezas y bebidas refrescantes son 33.125.2 millones de pesos. ¿Y qué creen? Que nada más de tabacos labrados, para que vean cómo andamos bien en el cáncer y los beneficios que le dejan a las aseguradoras y a los hospitales y a las farmacéuticas, pues estamos hablando de 41.985.8 millones de pesos. Así que ellos felices, y ustedes también, porque son de categoría y fuman su cigarro. Afortunadamente ya no se ve mucho fumador, uno que otro taxista sí llega a tener su olorcillo, pero con su vainillo, que creo que ya no se usan mucho, ahí la va librando. Pero es una buena lana, 41.985.8 nada más del pago respecto de tabacos labrados, que hay que entender todos estos conceptos. Y fíjense cómo somos de apostadores en juegos con apuestas y sorteos, pues le dejamos nada más de impuestos 2.483.7 millones de pesos. Estamos hablando de que son estimados. La realidad es que esto se parece mucho más a los 2.730 o a los 2.739.366.8 millones de pesos, porque en realidad si vamos a ingresar eso y tenemos un presupuesto por ahí más o menos para el gasto como de 4 billones y cachito, que en realidad creo que va reducido, ¿verdad?, por el déficit, pues entonces sí traemos una diferencia como de 1.200.000 millones de pesos. A ese respecto, bueno, pues hay que entender todos estos números, y desde luego, fíjense los beneficios que hemos dejado con redes públicas y telecomunicaciones, pues los beneficios que nos dejan tan necesarios ya en este contemporáneo, pues nada más de impuestos lo que ellos pagan son 6.700.5 millones de pesos. Esto todo obviamente no llega a billones, lo que llega a billones ya dijimos que son los impuestos sobre ingresos, desde luego que el impuesto sobre el patrimonio, no sé ni para qué lo ponen ya ahí, el de producción y consumo y transacciones, ese sí todavía alcanza el billón, y todos los demás pues andan abajo del billón, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que a pesar de las bebidas refrescantes, pues hay una clasificación curiosa que no tiene nada que ver con las bebidas energetizantes, y ahí pues alcanzan hasta 7.5 millones de pesos. O sea, no se toman tantas bebidas energetizantes, pero esto estamos hablando del impuesto. Y curiosamente en bebidas saborizadas, que no sé cómo las entienden diferentes a las bebidas refrescantes y por qué no entran en el catálogo también de bebidas energetizantes, fíjense cómo nos juegan para que de alguna manera, pues si se consideraran entre las bebidas refrescantes, ya estarías hablando como de 33.125 más 7.5 de las bebidas energetizantes, más las saborizadas de 24.556.6 millones de pesos. Pues ¿qué acaso las energetizantes no están saborizadas? ¿Y qué acaso las bebidas refrescantes no están saborizadas y no son energetizantes? Bueno, ahí habrá que entender, ¿verdad?, el concepto de energía, de glucosa y de muchos conceptos más. Fíjense que sobre alimentos no básicos
con alta densidad calórica, y eso que se han puesto las pilas en los estados, en los municipios, en la federación, pues de eso nada más de impuestos se pagan 17,858.4 millones de pesos. O sea que se sigue comiendo chatarra legalizada, ¿verdad? Porque son alimentos, no son de los básicos y además tienen una alta densidad calórica. Entonces, lo que se maneja, lo que se dice contra lo que se espera recibir, pues parece que no van de la mano, ¿verdad? En plaguicidas, para que vean cómo andamos de algunos de pulgosos, en ese sentido, de moscosos, ¿verdad? Ahora con tantos moscos nos pueden poner en peligros, y nuestros plaguicidas que sí matan, acuérdense que del otro lado del mundo y del otro lado del charco y del otro lado del río, pues ahí nomás asustan a las ratas. Aquí sí nos las descabechamos porque pues no pasa nada, y de impuestos sobre esos plaguicidas que no están y deberían de estar en otro catálogo, ¿verdad? Pues al final podríamos a lo mejor clasificarlas entre aquellos que se llaman IEPS, pero no, ¿cómo no? Pues es otra forma de ingreso, y dígame cómo, me van a decir, y dígame cómo, pues dígame cómo también en ese sentido, y esos plaguicidas dejan 639.3 millones de pesos. Combustibles fósiles, ¿de qué estamos hablando? Del crudo, ¿verdad? Y esos antes dejaban muchísimo dinero, llegaron a representar hasta el 33.3%, no del presupuesto. Decían que se reflejaba en el Producto Interno Bruto, y sobre el presupuesto pues también se reflejaba, ¿verdad? Casi siempre hemos tenido un presupuesto ahí promedio a partir de estas novedades del 2000 para acá, como de 3 billones para arriba, y nunca alcanza, y hay que entender ahí varios conceptos y ver por qué los subejercicios y las partidas secretas y las partidas de ¿verdad? Entonces entonces en ese sentido, bueno, por combustibles fósiles pues hoy ha bajado mucho, son 7.405 millones de pesos, y bueno, pues ahí ya no me puedo meter con que si regalaron el país, que si regalaron el terreno, que si regalaron la tierra, que si regalaron el subsuelo, y que qué bueno que vinieron a explotar los que saben, pero al final pues todo se ve en números, ¿verdad? Y si el papá de los pollitos no ingresa los números que requerimos, pues entonces andamos deficitarios totalmente. Y fíjense que sobre el impuesto sobre automóviles nuevos, pues estamos hablando de 8.710 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, pues qué bueno que se compren muchos coches, que muchos tengan coches nuevos, que ya no tengan 7 carcachas como algunos llegan a tener, y en ese sentido, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que los compren, qué bueno que les duren 3 años sus vehículos, y luego ya a partir de ahí ya se compraron el nuevo. Qué bueno que somos primer lugar, ¿verdad? En la industria automovilística, cuando menos por lo que se refiere a partes. Qué bueno que algunas industrias automovilísticas se quieren venir para acá, aunque le tienen miedo al güero. Y bueno, pues así vamos avanzando. Y los impuestos al comercio exterior, pues eso ya es una tristeza, porque en un comparativo y con relación a la balanza comercial, ¿verdad? Importaciones y exportaciones, pues solamente quedan de impuestos, ¿verdad? De tarifas, de aranceles, 45.842.1 millones de pesos. Pero en ese sentido, bueno, pues se refleja igual en los impuestos al comercio exterior. Muchos dicen, no son impuestos, son tarifas, son aranceles, está bien, pero pues la legislación les puso su nombre y así nos estamos. Con relación a la importación, pues nada más se generan 45.842.1, entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces México pues importa mucho y exporta mucho. ¿Qué creen? Que está en ceros la exportación. Entonces cuando ocurre eso en la balanza comercial, pues traemos un déficit de la patada. Por más que seamos socios comerciales desde el punto de vista de importación, en tercer lugar con Estados Unidos, y desde el punto de vista de exportación, que siempre deben de tomar en cuenta los dos conceptos, prácticamente ¿qué lugar? Pues en el segundo lugar, ¿verdad? Consumen muchos nuestros productos, pero nosotros los consumimos más, y ahí se ve un déficit respecto de los ingresos en materia comercial internacional. En cuanto a nóminas y asimilables, ¿qué creen?
y impuestos ecológicos, pues no se ve. Accesorios, pues bueno, en los accesorios, los impuestos accesorios, pues sí, encuentran ustedes 26,415.7 millones de pesos de ingresos. Oye, y entonces nóminas, pues ¿cómo andamos? ¿Y cómo andamos en impuestos ecológicos? Cuidado, hay que ponerse las pilas ahí, Semarnat, ASEA, comisiones, órganos reguladores coordinados. Hay que ingresar más, no se la crean tanto la de la autonomía, porque la autonomía no es soberanía, y yo siento que ahí hay que ponerse las pilas porque se está yendo mucho en impuestos ecológicos, que son rubros apartes, ¿verdad? Y nóminas y asimilables, ¡qué barbaridad! Y entonces, bueno, pues tenemos otros impuestos, y sobre otros impuestos, es como cuando están hablando en materia de tributos o de impuestos, ¿verdad? Pues, ¿qué son los otros impuestos? Parecen como los del cajón desastre, pero bueno, aquí son 4,114.7 millones de pesos. Estamos hablando de impuestos por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, lo cual pues es una pena, es una vergüenza, debería de ser más, porque pues si nosotros sumamos lo que en un momento dado se ingresaba por combustibles fósiles contra lo que en un momento dado fue IEPS, ¿verdad? Más lo que ahorita estamos viendo respecto de estos impuestos por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, bueno, pues ahí la llevamos, pero no la deberíamos de ahí llevar si ya de alguna manera se representaba gran parte de lo que era el presupuesto y tenía un gran efecto sobre el Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? A ese respecto, bueno, pues tenemos aquí mismo entre los otros impuestos, el segundo punto es el de impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que se dice, bueno, pues intervienen las empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. ¿Y qué creen? ¿Cómo? Pues no hay ahí entradas entre las empresas que les otorgaron las concesiones de bienes del dominio directo de la nación, no hay ingresos. Ay, hay que tener mucho cuidado porque ahí debería de haber muchos ingresos. Y bueno, aquí me ponen como una cifra con menos. Obviamente lo que yo entiendo es que ahí hay un déficit, que se trata de una pérdida de 3,062 millones de pesos sobre unos impuestos no comprendidos, pues yo creo que ni los comprenden tampoco, ni los entienden, ni los aplican, ni saben cómo sacarlos. Se requieren más especialistas en materia de ingresos o expertos en materia de ingresos en las fracciones que se refiere a la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. Ay, nomás deben 3,062 millones. Vamos bien, al cabo nosotros somos billonarios, ¿verdad? Desde luego, pues haciendo el análisis de lo que yo le llamo el tercer párrafo de este mismo primer artículo de esta misma legislación, bueno, pues atendemos a lo siguiente. Se dice que el Ejecutivo Federal en este caso queda facultado para que durante este ejercicio fiscal 2017, acuérdense que la ley de ingresos siempre va a ser por daño, ¿qué creen? Todavía tiene facultades de otorgar beneficios fiscales que sean necesarios. Ay, beneficios que serán quitas, o en un momento dado que, ay, pues a lo mejor hay unos grandes amigotes, ¿verdad? Los del pan blanco, los del refresco negro, qué bárbaros, y pues ahí hay grandes beneficios. ¿Quién tiene la facultad? Pues solamente el Ejecutivo Federal, ¿verdad? ¿Quién lo faculta? La ley. ¿Quién aprobó la ley? Pues los legisladores. ¿De qué partidos? Pues de todos. Todos somos uno y uno para todos, ¿verdad? Pues aquí se acabó. Los que están allá afuera no cuentan mucho, y entonces los beneficios fiscales que sean necesarios, pues, ¿qué creen? El Ejecutivo Federal sí puede otorgar, ¿verdad? Beneficios fiscales. No digo que les va a quitar los impuestos, nomás les va a dar beneficios fiscales. No sabemos si por vía de estímulos, si o qué. Y en ese caso, pues ustedes sí saben, ¿verdad? Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo de dar estos beneficios fiscales? Pues dice que dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional. ¿De qué está hablando? Y pues obviamente te ponen este enredadero para que tú no lo comprendas bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el caso? Bueno, hay una controversia legal.
previa, donde se determinó la violación de un tratado internacional y donde de alguna manera pues te cobraron el impuesto, pues yo aplico el tratado y ya te libero porque yo estoy facultado y a ti te voy a dar beneficios, pero no te vayas, pero no me dejes, ahora sí que pégame, pero no me dejes, gringo, alemán, de donde vengas, qué bárbaros, qué buenas oportunidades. ¿Y eso acaso es equitativo? No, pero sí es proporcional, ¿verdad? Pues no se trataba de que todos íbamos a pagar, ¿verdad? Sí, proporcionalmente, pero es de acuerdo a tu capacidad económica, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya lo entendí. El cuarto párrafo de este mismo artículo, y después de todas las listas que mencioné, más muchas más, porque son como 10 más en ese sentido y que no las vamos a tocar, en este caso el Ejecutivo Federal pues lo que va a hacer informar. ¿A quién le va a informar y qué le va a informar? Al Congreso de la Unión. Uy, lo tiene bien fiscalizado el Congreso de la Unión, ¿verdad? La Cámara, cuidado. Uy, le va a tener que informar. Ahora sí se acabaron las oportunidades. Ay, sí, está bien. Entonces los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos amigos millonarios o clientes multimillonarios, pues me hago mi obra de arte, ¿verdad? Me la firmo, me la certifico, me la autorizo, la paseo un poquito por allá del otro lado y luego les digo a mis amigos que esta vale y vale mucho y me la aceptan. Al final, pues el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría correspondiente, ¿verdad? La coordinadora de sector, en ese momento simplemente le va a avisar al Congreso: ¿qué crees? Tenemos una obra fenomenal, trae un óleo precioso, o es cubismo total y absoluto. ¿Cuánto vale? No, hombre, esto sí vale miles de millones de pesos. Si nos sirve a nosotros, pues ¿para qué nos sirve? ¿Qué vamos a adornar con eso? ¡Ay, este inculto! ¿Cómo dice que eso no nos sirve? Pues sí, no nos sirve para nada. A ver, cómanselo o paguen o liberen deudas con eso. En algunos casos sí se puede y en otros casos no. Y desde luego, no, pues te voy a prestar servicios también. ¿Y quién eres tú? No, hombre, pues el number one, el chief manager, el caballón, el poderoso. Pues préstame un servicio. ¿Y cuánto valen tus servicios? Pues lo que quieras, por eso somos y estamos, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, se va a informar precisamente sobre el destino de lo que acabamos de señalar, ¿verdad? Tanto las contribuciones o los impuestos que se paguen en especie o mediante servicios. Entonces, qué bueno que te debo mucho, te voy a pagar mediante servicios, pero ¿qué crees? Que mis servicios valen más de lo que te debo, ahora compénsame, ¿verdad? Y así podemos verlo, pero pues todo está en la ley, no pasa nada, pues si para eso estamos al nivel todos, ¿no? Al nivel, al desnivel, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, pues tenemos también a lo que yo llamo el quinto párrafo, algunos lo leen diferente respecto de este artículo primero, y en él se establece que la recaudación federal participable, hay que entender ese concepto, se proyecta la recaudación federal. Ya habíamos hablado de la recaudación, ¿verdad? A nivel federal, ¿verdad? Y dice que pues aquí ya te avienta como que la realidad se proyecta sobre 2.665.463.6 millones de pesos. Entonces no coincide. Pues que están locos, 2 y 2 son 4, 4 y 2 ya no me dan. Como dijo mi amigo, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 más 2? Y dijo el otro, bueno, pues comprando, vendiendo, ¿verdad? Pues sí, a fuerza. Y en ese sentido, esa recaudación se considera derivada del total del monto de ingresos fiscales, o sea, ingresos por vía de impuestos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal, en este caso el 2017. Ya no me coincide con la lista, ¿verdad? Entonces, una es la proyección, otra es la proyección, pero parece que tenemos una proyección lejana y una proyección cercana. Pues hay que tener cuidado con todo esto, a veces ni meterse con estos temas que son delicados y pueden, por eso pues más vale, en vez de traer corbata rosa, ¿verdad? Porque rosa siempre es espinosa, pues más vale el color sangre. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un párrafo al que yo llamo el sexto párrafo y van a advertir lo siguiente,
durante este ejercicio que ya hemos comentado. Y respecto del gasto de inversión. Ay, ¿qué es el gasto de inversión? Ay, ¿qué es el gasto corriente? Ay, ¿por qué el gasto corriente? ¿A poco porque se gasta en los corrientes? No, qué feo, no les podemos llamar así. Y en realidad, si supiéramos cuántos se gasta en el gasto corriente, en los que no podemos llamar corrientes, pues les va a llamar mucho la atención, sobre todo cuántos son y por qué se gasta tanto ahí y cómo se pierde, ¿verdad? En materia de burocracia y con el gasto de inversión, pues les voy a pedir que lo consideren, lo analicen para que vean cómo son las diferencias. Pues esto no es denuncia, esto es solamente comentarios, apreciaciones y hasta eso es donde se puede llegar para que ya en un caso concreto, pues bueno, sí se pueda hacer un análisis y no transversal, ¿verdad? Y no al 12% y no desde el portal, no. En este caso, bueno, pues se dice que para este ejercicio el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado. ¿Quiénes son las empresas productivas del Estado? Y pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? La del charrito y la del hombre de los taxis, ¿verdad? Y en ese sentido, pues eso es lo que van a encontrar con relación a esto. Pero ¿qué creen? Que el gasto de inversión que va a hacer el gobierno federal y las empresas productivas del Estado no se va a contabilizar. Y así pasó y pasó y pasó y pasó. ¿Y cuál es el efecto de no contabilizar esto que llamamos gasto de inversión? Pues si esa inversión va a regresar, ¿verdad? Sí, siempre y con ganancia, con spread, ¿verdad? Con utilidad, con beneficios. Qué bueno, muy bien, me parece muy bien y muy acertado de los expertos. Y en ese sentido el efecto de no contabilizar lo anterior es para efectos de equilibrio presupuestario. O sea, ustedes sí se equilibran y cuando acá alguien se quiere equilibrar, no lo equilibran, se descalabra, ¿verdad? Bueno, pues así es el equilibrio presupuestario. Eso está previsto desde luego en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y luego uno se queja y dice, ay, el INE, quién sabe qué, no da los datos exactos, ¿verdad? El GIE o ese que da los datos, las estadísticas, no los da completos. ¿Por qué? Pues cuando han oído un papá que llegue y les diga a los hijos, andamos bien fregados, le debemos a tu abuela, a tu tío, a tu padrino, y en un momento dado y hoy no van a viajar y ya se van a ir a otro tipo de escuelas, pues igual le hacen en diferentes lugares, ¿verdad? O presumo que así le hacen, no lo puedo asegurar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, pues eso es lo que va a pasar, y ese monto equivalente que se establece en la ley federal, ¿verdad?, del presupuesto con relación a la poca responsabilidad hacendaria, pues equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto. Pero dice, esto de la empresa productiva, que siguen llamándola del Estado, pues lean bien la ley y verán cómo es del gobierno. El Estado es muy amplio y la legislación lo dice, no lo digo yo. Y también en el caso de la CFE, ¿verdad? Y ahí se habla del 2.5 del Producto Interno Bruto, y parece que se refiere al Producto Interno Bruto de Pemex y al Producto Interno Bruto nada más de CFE, y creo que se está refiriendo al Producto Interno Bruto a nivel pues a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todas las empresas, toda la producción, bla, 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 18 billones. O sea, es más el Producto Interno Bruto que lo que ingresamos, que lo que gastamos, sí, como 4 por 4, 4.6 veces. Caray, eso no lo sabía. Bueno, pues hay que tener cuidado, hay que saber de números, hay que acercarse con los que estudian, no con los que saben. Acuérdense de la diferencia entre saber y conocer, es muy grande, y ahí entra la praxis, ¿verdad? La pragma, diría una maestra, que no es lo mismo que la praxis, y me caía muy bien mi maestra porque nos hizo grandes exámenes. Desde luego, pues bueno, ella atiende a otros aspectos que se acercan mucho a las realidades, y por eso pues a veces no es bueno acercarse tanto a la realidad. Y desde luego pues estas inversiones que pueden ser de alto impacto, ¿verdad? Pues ¿por qué no dicen son inversiones de alto riesgo en términos desde luego del presupuesto para el ejercicio que corresponde, ¿verdad?, al año?
Y así, pues bueno, les doy las gracias. Con esto les doy una probadita de lo que puede ser, a ver si se interesan y algún día por ahí nos podemos ver y platicar algunos datos más y todo lo complicado que es entender esto en materia de ingresos públicos. Desde luego, bueno, pues yo estoy siempre muy agradecido, ya algún día lo dije, y esto se trató de varios calvarios que tuve que sufrir, y desde luego que me tuve que meter a varios estudios en materia de Rocha y no de Rochester, porque pues estoy muy agradecido con los grandes, y espero que esto les sirva. Denle like si pueden compartir. Ya no les ruego, ya se me acabaron las lágrimas, pero voy a tener que tomar agua para tener muchas más y echar a andar mi lagrimal. Por favor, si pueden difundir, esto les sirve a todos, es para todos, y sobre todo para aquellos que no está a su alcance o a sus bolsillos ir a una universidad, y desde luego pues a nadie le hace mal conocer un poquito sobre el derecho en materia de ingresos, y que tiene que ver mucho pues desde luego con el ingreso presupuestario, con el derecho presupuestario, y desde luego con el derecho patrimonial, y bueno, tratándose de ingresos, con el derecho tributario. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Yo me voy al bolichón, porque el bolichón hoy es viernes y ya saben, no sé si los picapiedras iban el viernes, pero yo sí voy a aventar esas piedras de resina un rato. Que tengan bonita noche y disfrútenla, gócenla con quien más quieren. Hasta luego.